¿Ustedes han tronado con algún novio, alguna novia? ¿No? Ok, ¿ustedes han sentido que están perdidamente enamorados? 100%. ¿Han sentido que neta, después de él, ya nadie les va a gustar? ¿Han sentido que nadie las va a querer como las quería él? Sí. ¿Han sentido que es que con nadie van a tener la química que tenían con él? ¿Han sentido cuando se despiertan y esos primeros 10 segundos, cuando de repente te cae el agua fría y dices, ¡ah! Corté ayer? Horrible. Y que sientes que te vas a morir. Bueno, nada de eso sucede en el corazón. Todo eso sucede en el cerebro. Y el doctor Steven Vargas es neurólogo clínico. Digo, él es experto en enfermedades neuromusculares y jefe de la Clínica de Nervio y Músculo Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y es una eminencia en el tema. Pero hoy vino a compartirnos su conocimiento hablando del cerebro y el amor. O sea, el amor, Steven, actúa o activa el círculo de recompensa como el alcohol, como la cocaína, como cualquier droga. Explica. Justamente, y es algo que es como muy interesante. Y el primer planteamiento que quisiera descargar y compartir con tu audiencia es que efectivamente hay una carga, vamos a decir, que es biológica, es decir, que es como muy reactiva, muy primitiva. Pero también hay una conexión con la corteza cerebral. Ajá. Es decir, las regiones del cerebro que participan en la percepción de la emoción en el cuerpo tiene contacto con la región, de la corteza prefrontal. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dato que es como muy importante. No me ganó la hormona. Ajá. Hubo una falta de control en la región frontal de tu cerebro. Retomemos un poco el tema. A ver. Fíjense, cuando tenemos nosotros este comportamiento, lo que nos hace a nosotros, la especie superior en este planeta, es el desarrollo de la región frontal de nuestro cerebro. Ajá. Nuestras emociones conectan con esa región. Por lo tanto, tener, vamos a decir, una emoción pasa por el área de la corteza. Claro. Ahora, ¿cómo es que ocurre todo esto? Primero, ocurre con algunas estructuras que vamos a llamarle en general sistema límbico. Okay. Así se llama, sistema límbico. Okay. El sistema límbico es, por supuesto, muy complejo, pero para que se dé a notar un poco de cómo va a funcionar el tema, vamos a hablar de 3 estructuras esencialmente. Uno que se llama amígdala. El otro es el hipotálamo y el tercero es la corteza cerebral. Ahí lo tenemos. El sistema límbico, por supuesto, es mucho más complejo que eso, pero para el tema de ahora, creo que podríamos definirnos. Fíjense, cuando ocurre una emoción, O sea, cuando veo esa persona que me gusta, me fascina y me trastorna, ¿qué pasa? ahí ya pasaron varias cosas antes que eso. Lo primero, la liberación de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. Es una sustancia que produce el propio cuerpo para comunicar al cerebro. Y la dopamina está relacionada con placer, con satisfacción. Con recompensa. Con recompensa, Ajá. justamente. Entonces, cuando tú ves a una persona, haces un contacto visual y primero vienen recuerdos. Si la persona está vinculada con recuerdos positivos, aparece la descarga de la dopamina. Ajá. Ahora, ¿dónde se almacenan esos recuerdos? Eso es el hipotálamo. Ok. Eso es hipotálamo. Ahí es donde tiene una parte importante. Ya. Ok. Hay un recuerdo tuyo. Sí, Ya. claro. Hay un O sea, recuerdo. lo veo, digo, es que este güey me fascina. Justamente. Ahora,
Y ahí puede... Y se descarga dopamina. Y se descarga dopamina. Y eso te da la sensación de placentera. Ahora, la sensación placentera, como tú la vives, es el contacto hacia la corteza. Ya, por eso es muy particular para cada persona. Hay un circuito ahí que lleva interconexiones. Entonces, la corteza participa sobre todo en qué conducta vamos a tomar cuando sentimos una sensación de placer. Pero qué joya, porque fíjense lo interesante que es el cuerpo humano y qué tiene que ver con la evolución. Claro. Este sistema existe porque entre más dopamina generas, más recompensa sientes y eso es un gran incentivo hacia la reproducción. Por ejemplo, la corteza es lo que te da ese motor, esa motivación. Es decir, si yo quiero buscar entonces seguir recompensándome, yo voy a tener actitudes, conductas. Esas conductas ya nos vienen de la corteza. Esas ya son conductas que son volutivas completamente. Ahí ya no hay una participación, vamos a decir, romántica. O muy gobernada por hormonas. No. Es biología motivacional. Hay biología y hay un control de conciencia. Esa combinación es la que nos hace actuar dentro normalmente de una relación amorosa. Ok, entonces, en resumen, cuando ustedes ven a esa mujer o a ese hombre que les fascina, su cuerpo segrega dopamina y eso te produce a ti placer, es la recompensa más inmediata y el motivador biológico. Justamente, y te vas a dar cuenta que hay más cosas conforme vayamos platicando un poquito. A ver, vamos con la 2. Ajá. La limerencia, la fase intensa, tiene una ventana temporal. O sea, estás enamoradísimo, llevas 2 meses con la fulano, con el fulano, estás obsesionado con la persona, te llena de energía, se te hacen mariposas en la panza, estás súper eufórica. ¿Qué pasó en el cerebro? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Primero, el concepto de limerescencia es un concepto que nace desde una corriente de la psicología. Ajá. Es decir, es una interpretación. Ese concepto como tal, digamos, esa efervescencia de las primeras semanas, meses del enamoramiento. Pero en términos biológicos, lo que está ocurriendo es un equilibrio. Ajá. Hay un equilibrio. Es decir, conforme los niveles de dopamina se aumentan de forma gradual y paralela, también se aumentan los niveles de otra sustancia. ¿Cuáles son? Cortisol. Ajá. El cortisol normalmente es una sustancia que utilizamos en situaciones de estrés. Prepara a nuestro cuerpo para responder al estrés. Entonces, curiosamente, y ustedes se han dado cuenta, entre más atracción sientas por una persona, sí, hay cierta ansiedad debajo. Sí. Hay cierta ansiedad, sí, por funcionar bien. Sí, por funcionar bien. Sí, por claro. funcionar bien. Esa ansiedad por debajo corresponde a un elemento de elevación del cortisol. Si estás así. Claro, un poco de ansiedad, Sí. pero de ansiedad de desempeño además, de que la próxima cita sea igual de agradable que la primera. Que si te hable mañana. Que si te habla mañana, que si te escribió y no te contestó. Sí, y entonces todo eso tiene, el que te escriba y no te conteste de inmediato, hay un periodo de tiempo que tú le asignas como un valor, decir, ¿será que ya no le importó? ¿Qué estará haciendo? Entonces, eso es un concepto que nace desde la ansiedad de cada persona. Por eso, pero todo esto, la noradrenalina, la dopamina, el cortisol, se van regulando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la exposición crónica a cortisol no es buena. No es buena. No es buena. O sea, entonces el cerebro empieza a adaptarse justamente a la presencia de todos estos químicos exagerados. Así es. Y
vienen entonces diferentes contrapesos. Ajá. Nosotros vivimos normalmente en equilibrio. Cuando conocemos una persona y nos enamoramos de ella, ese equilibrio bioquímico cambia. Sí. Cambia. Pero el cuerpo va a buscar siempre el equilibrio, la reconexión. Entonces, pasan los meses, el cuerpo se acostumbra a esa cantidad de cortisol, dopamina, noradrenalina. Y baja más bien. Y baja. El nivel de cortisol baja, por eso la ansiedad disminuye. Claro. Pero, por alguna razón, esto del enamoramiento también tiene un contexto que es social, cultural, de experiencias personales. Sí. Y tú puedes entender la falta de ansiedad que notabas con el cortisol como una falta o una pérdida de esa sensación muy agradable de interés que tenías Sí, antes. de amor, de enamoramiento. No, eso de continúa ahí. encubramiento. Eso continúa allí. Esa es la parte que hace conexión con la conciencia. Por eso, pero a ver, por eso es cuasi imposible que en el año 2 sientas lo mismo por esa persona que sentías en la semana 3. Justamente. Esa sensación tenía un comportamiento muy neurobiológico. Sí, estás volado. Sí, pero el equilibrio debe de llegar. Ok, podemos discutir una cosa tú y yo. Dime. Por eso el enamoramiento es lo peor que le pudo haber pasado al ser humano. Porque fíjense bien, estás en este estado dopaminérgico. Estás químicamente toda alterada, Drogada. ¿ok? Estás drogado por todos estos neurotransmisores. Y ahí tomas la decisión de casarte y aparearte con la persona. Es que, ¿cómo crees? ¿Sí me entiendes? Sí, no, completamente de acuerdo. Aunque fíjate, ahí podríamos... ¿Está uno apto para tomar buenas decisiones en este estado químico? Muy seguramente no. No. Muy seguramente no. Y dentro del no, la evidencia actual es que las mujeres podrían tener una mejor respuesta biológica que los hombres en la fase de enamoramiento. A ver. Porque en la fase de enamoramiento en los hombres conlleva una carga de sexualidad muy alta. Sí. Las mujeres, la carga, por supuesto, existe, pero está también más el largo plazo, Sí. la estabilidad. Lo que representa la figura del hombre del cual inicia el enamoramiento. Entonces, a diferencia de los hombres que podríamos tener un comportamiento mucho más sexual, la conexión del sistema límbico con el área visual en los hombres es mucho mayor que lo que ocurre en las mujeres. Por eso a nosotros el atractivo es diferente. Es muy visual. O sea, nuestro atractivo. cerebralmente, la Es parte muy visual, claro. está mucho más activa en los hombres que en las mujeres. Claro, por mucho. Por mucho. Por eso Ya. dicen que más jala que un par de carretas. Esta conexión es biológica, por supuesto. La conexión biológica, volvemos a lo mismo, no quiere decir que no haga contacto con nuestra corteza, que es lo que nos da la conciencia. Claro. Ya, Entonces, si tú estás en una es- pareja y ves a alguien que te es visualmente atractiva, tampoco cambias tu pareja. Sí, claro. Sí, exacto. 100%. Exacto. 100%. Sí, porque ahí haces contacto con tu conciencia. Ustedes han estado seguramente enamorados y cuando han estado enamorados sienten que la persona que tienen enfrente, sobre todo los primeros meses, es la cosa más perfecta y más espectacular que han visto en su vida, ¿no? Eso no vive en el corazón, chicas y chicos, eso vive en el cerebro. Y con nosotros el día de hoy el doctor Steven Vargas es neurólogo clínico, de hecho es jefe de la clínica de nervio y músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y aunque su especialidad es nervio y músculo y enfermedades raras que tengan que ver con eso, hoy nos está explicando cómo funciona el cerebro en el amor. Ya entendimos que cuando ves a esa persona que te vuelve loca, se segrega una cantidad de dopamina, que es el neurotransmisor del placer y la recompensa. Y esas mariposas, y esa sobreexcitación, y esa ansiedad que te produce ver a esa persona, no es nada más que el cortisol,
que es la misma hormona que segrega el estrés. Entonces, por eso estás con los nervios de punta. Si el fulano habló, si no habló. Si la chava aceptó salir contigo o no aceptó. Si le gustas o no le gustas. Si esto va a jalar o no va a jalar. En un estado de estrés espantoso. Ahora, ya explicó el doctor Steven que el asunto es que el cuerpo empieza paulatinamente a regresar a sus niveles naturales de estos neurotransmisores. Y entonces uno piensa que pues el enamoramiento ya valió, que esto ya se te pasó, que ya se te pasó la calentura. Y no, es el cerebro haciendo lo más que puede por regresar a su estado de equilibrio natural. Justamente. ¿Lo expliqué bien? Lo explicaste perfecto, Marta. Y además hay una serie de otras sustancias. Ajá. Hemos hablado del cortisol, hemos hablado de la dopamina, pero vamos a hablar ahora, por ejemplo, de la oxitocina, que es la del apego. Ok, para ahí. Hay un libro increíble que se llama Why Do Men Fall Asleep After Sex? ¿Por qué los hombres se quedan dormidos después del sexo? Si no lo conocen, búsquenlo, porque es un libro de puras explicaciones a cosas que a lo mejor nadie te ha dicho. Y una de ellas es ¿por qué los hombres se quedan dormidos después del sexo? Entonces el libro explica que durante el orgasmo se segrega mucha oxitocina y que la oxitocina da mucho sueño. Y además endorfinas, Ajá. que son para el dolor, por ejemplo, eso es un analgésico. Sí. El orgasmo es analgésico. Ya, ok, regresemos a la oxitocina, que es el apego. Justamente. La oxitocina la conocemos muy bien en la lactancia. Ajá. y el parto. Es esta hormona que se eleva en las mujeres y que le da este apego con el bebé, con claro. su nuevo bebé. Pero esto también ocurre en las relaciones normales, en donde los niveles de oxitocina se elevan al cerebro en compañía de los niveles de dopamina. Y por lo tanto, y esto tiene que ver con contacto. La oxitocina tiene una respuesta con estímulos. Y los estímulos pueden ser visuales, olfativos y sensitivos. Ya. Por lo tanto, cuando tú haces contacto con la persona, el contacto físico activa oxitocina. Y eso te genera apego. Y genera el apego. Porque si te das cuenta, la sensación en general se va construyendo y el cuerpo quiere mantenerla. O sea, no es tan simple como la elevación de la dopamina y esta parte, sino que también se está pensando en lo duradero. Porque lo duradero te da estabilidad. Claro. Y entonces baja el nivel de colesterol, de cortisol. Claro. Y esta es la parte importante. Por eso el papel de la oxitocina tiene que ver con contacto físico, tiene que ver con compartir las relaciones sexuales. Eso conlleva a mayor estabilidad. Y por lo tanto la recompensa es mayor. Tienes una recompensa que es muy del orgasmo, que es muy tan viva como efímera, ¿ya? Sí. Pero también lleva un tema de largo plazo. Claro, de vínculo de largo plazo. Pero entonces ya entendieron, chicos, por qué en una relación sexual las mujeres segregan oxitocina y quieren que las apapaches, que las abraces, que les digas que las quieres, que no te vas a ir a ningún lado. Y por eso se siente horrible si, pues, después del sexo... Pues te levantas y te vas. Llamas un Uber, ¿no? Sí, para que vengan por ella. 100%. Sí, no, 100%. Por eso, ahora, la liberación de oxitocinas, por supuesto, el contacto físico es muy claro en la relación sexual, pero también el aroma, ¿ya? El olfativo, lo auditivo, ¿ya? Lo visual, todo eso se comparte a través de la oxitocina. Ok. Y recuerden, la oxitocina está a todo lo que da en el embarazo. Por eso, la mayor parte de las mujeres sienten un apego muy especial con su bebé. Y es gracias a la oxitocina. Justamente, hay una preparación biológica, a lo que nos referimos, es eso. Lo que hacen los neurotransmisores es preparar biológicamente el cuerpo donde tu conciencia actúa. Correcto. Ok, vamos con
la serotonina y la baja en el enamoramiento obsesivo, porque en fases de pensamiento repetitivo sobre esa persona, llega un momento en donde eso decrece y el responsable es la serotonina. Sí, fíjate, esta es una extrapolación como un poco interesante desde el punto de vista general, porque los niveles bajos de serotonina también se han visto, por ejemplo, en otros modelos de condiciones médicas de la psiquiatría, como por ejemplo los trastornos obsesivos compulsivos. Ellos normalmente tienen niveles bajos de serotonina, lo que hace que entren pensamientos o acciones de manera repetitiva. Lo mismo sucede en la fase del enamoramiento. En las primeras, lo que obtienes, una parte, es una disminución de los niveles de serotonina. Y eso se piensa Por eso estás que está ligado obsesionado. justamente como un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, Ya. y está ligado a... Está ligado a la disminución de la serotonina, porque esto es digamos, como una extrapolación que hemos sacado de otras condiciones, en verdad enfermedades. Ajá. En verdad enfermedades. A ver, ¿tipo? Aquí no el trastorno obsesivo compulsivo. Ya. Tipo. Ok. Entonces, la verdad es que lo obsesivo del pensamiento sí puede sostenerse durante los primeros tiempos, pero otra vez vas al equilibrio. Entonces, de niveles bajos, comienzas otra vez a elevar tus niveles de serotonina, pero parte podría explicarse a través de una disminución de la serotonina. Ahora, esta es una respuesta también, y tu respuesta biológica tiene un contacto que puede estar haciendo relación con, o esencialmente con la corteza. Y esta es una parte como muy importante que nos permite a nosotros entonces entender el por qué tenemos ciertas conductas durante la fase más entera del enamoramiento. Ok, entonces, si ustedes no pueden dejar de pensar en esa persona todo el maldito día, no es su culpa. Es culpa de sus niveles bajos de serotonina. Que si te das cuenta podría correlacionar con los niveles altos de cortisol y por lo tanto una relación emocionalmente inestable podría estar de alguna manera relacionada con con la interpretación en la corteza cerebral de lo que nosotros vemos esencialmente en las diferentes relaciones. Ok, muy bien. Ahora vamos al que sigue. ¿Por qué inventó el ser humano que el corazón tenía que ver con el amor? Entiendo que el corazón y el cerebro se sincronizan, pero explica cómo y por qué inventamos eso. La sincronización del corazón tiene que ver esencialmente más bien como una respuesta del corazón a lo que hace el cerebro. Entre otras cosas que hacemos cuando levantamos el cortisol, por ejemplo, es levantar una sustancia que se llama noradrenalina. Ok. Noradrenalina. Bueno, conocemos muy claramente la adrenalina. Esta es una sustancia que prepara el cuerpo para la huida o para la defensa con un ataque. Entonces, cuando tienes una sensación de dopamina elevada, puedes elevar también los niveles de noradrenalina. Y ponerte noradrenalina o adrenalina en la sangre te va a aumentar la frecuencia cardíaca, te va a aumentar la tensión arterial. Pero eso también te ocurre si te vas a pelear. Sí, sí, exacto. Pues sí, la adrenalina tiene esa función. Lo que pasa que por eso es que a veces sientes las palpitaciones. Claro. Ya. Eso bien está ligado al cortisol, al estrés. Si nos damos cuenta que en las situaciones de estrés hay una serie de sustancias que el cuerpo sube o disminuye para prepararlo para. Ahora, esta preparación es eso, una preparación. El sentido, la dirección que le vas a dar a eso pasa por la corteza cerebral, pasa por tu conciencia. Ya. Ok, esto está muy cañón. Escuchen esto. El rechazo activa redes de dolor físico. Cuando ustedes han tronado con una pareja, con el objeto de su deseo, que a veces sientes que te vas a morir,
te duele el pecho, te duele el estómago, mucha gente hasta vomita. ¿Qué tiene que ver el rechazo con el dolor físico y cómo se activan esas redes? Es muy interesante porque dentro del sistema límbico también tienes que ver un poco con, o hay una relación con el dolor. Y el dolor es físico y el dolor es emocional. El dolor emocional lo vas a notar un poco más en la interpretación que tú le das a lo que sucede en las cosas. Ya. Cuando una pareja te rechaza o terminan, entonces tú sientes un dolor que es emocional. Pero también hay una conexión en una estructura que se llama cíngulo. También es una parte muy interna, muy, muy profunda del cerebro, cíngulo. Es como una especie, vamos a decir, de un semicírculo. El nombre se saca del lazo que se colocan los monjes franciscanos. Cíngulo, porque era igual, daba la vuelta. Es un poco esto. Allí tienes áreas de percepción del dolor. Entonces, en el enamoramiento, cuando hay rechazo, hay también conexiones con la vía del dolor. De hecho, la vía del dolor está presente en la dopamina. El enamoramiento es analgésico, lo que mencionábamos anteriormente es analgésico, por este juego de emociones. Es analgésico físico, pero también ocurre lo contrario. Es doloroso entonces cuando el sistema de recompensa no se activa. O sea, cuando el fulano te dice, no eres tú, soy yo, pero esto no es lo que estoy buscando y prefiero dejarte ir para que encuentres un hombre que te quiera como tú te lo mereces, el cíngulo está... El cíngulo ya lanzó la alarma. Ya lanzó la alarma. Entonces ya lanzó la alarma. Estocada en el corazón, estocada en el corazón. Justamente, entonces va otra vez el estrés, arriba el cortisol, arriba la adrenalina, por eso tiemblas. Ya. Por eso hay un temblor, el mismo temblor que te da en diferentes emociones que te provocan una recompensa que es negativa. El miedo, la furia, el enojo, ¿ya? O lo que ocurre ahí en esa reacción es miedo. Cuando alguien rechaza a una persona, por supuesto, hay muchos sentimientos que se cruzan, pero mínimo el miedo y el enojo. Claro, doctor neurólogo, Dime. Doctor Steven Vargas. ¿Qué pasa en el cerebro cuando tienes abstinencia de la persona que amas? Y te lo digo porque algo que hemos comentado mucho en este programa, y les regalo este pedazo de información para que los que están hecho bolas ahorita se los aclaremos de una vez. Que cuando uno tiene una ruptura, estás en abstinencia, sobre todo si tú no querías cortar esa relación. Entonces tienes una ausencia de ese ser amado y ser deseado que te deja muy mal. Y entonces uno se siente tan mal que automáticamente tu lógica es, ¿sabes qué? Es que lo extraño mucho. Como si extrañar a alguien significara algo. Y Mario Guerra, un terapeuta que tenemos aquí en el programa todos los martes, siempre dice, el que extrañes a alguien no significa nada. No significa que debas de estar con él. No significa que es una señal de la vida diciéndote, márcale. No, el que extrañes a alguien es simplemente una respuesta de abstinencia de tu cerebro. De disconfort. Sí, exacto. Es un disconfort de tu cerebro. Sí. Y eso te va a suceder. Es neurobiológico. Lo que sientes en ese momento, esa sensación de disconfort, es impuesto neurobiológico. Lo que ya no es saludable es que esto se prolongue en el tiempo. Claro. Por eso, esa palabra de te extraño no significa nada, Sí. viene de la voz de un psicoterapeuta. Sí, exacto. Es el que te dice, Es que, a ver, claro. no, esto ya, a ver, los primeros días, la reacción biológica la tienes. Claro.
pero no la perpetúes. Exacto. Porque perpetuarlo tiene que ver con el circuito de conciencia. Otra vez, ahí haces contacto con la conciencia. Y entonces es donde tú debes comenzar a, lo que los psicoterapeutas dicen, trabajar. 100%. Pero a ver, no permitan que nadie que las rodea, porque hay malas amigas, ¿no? La amiga que le dices, Rebeca, güey, es que lo extraño cañón, hija, no sabes cómo estoy. No sabes cuánto lo extraño. No, si quieres vamos a buscarlo o le hablas. Porque yo te tapo. Sí, no, Exacto. O sea, no, a ver, porque cuando tú le dices a una amiga, ex el extraño cañón, que estás esperando a que te den permiso de marcarle. Claro, No, claro. lo extrañas cañón, así como un adicto extraña el alcohol, así como un adicto extraña el cigarro. O sea, el cerebro está en abstinencia. El cerebro está en abstinencia, pero esa es la parte importante de hacer siempre una conciencia. Eso es un circuito. Biológicamente, eso es un circuito. Estas emociones hacen contacto con nuestra parte racional, nos guste o no. Claro. Y la forma de responder. Ahora, por eso es que ocurren algunas cosas, como por ejemplo, ocurre en momentos de mayor vulnerabilidad, la noche a deshoras, estás solo, pierdes el control. O estás en un bar Sí, sí, y sí. se te fueron las copas, Sí. pierdes el control Never drink and dial, never drink and dial. de la corteza cerebral y actúa esta pura serie de sustancias, pues. Entonces, Pero eso está precioso porque ¿cuántos errores no hemos cometido a las 2 de la mañana No, bueno. porque bebiste y y perdiste le el frontal. acabaste marcando? Sí, justamente. Claro, cuando El circuito- bebes, pierdes el frontal. El circuito que forma parte del equilibrio, Sí. lo pierdes. Pero explica cómo el alcohol te hace perder el frontal. Porque el frontal digamos, vamos a decir que está intoxicado por efecto del alcohol. Sí. Entonces, la parte social, regulatoria, Racional, que está sensata. allí, la sensatez, la cordura, la prudencia que está ahí en el frontal, lo pierdes producto de la intoxicación. Entonces, en el alcohol es más fácil que que intoxiques la corteza frontal a que intoxiques todo este juego de aquí abajo del placer y recompensa. Claro. Por eso, alcoholizado, buscas más fácilmente o caes más fácilmente en sistemas de recompensa que no siempre conviene. Claro. Sí, claro. O sea, no beban y marquen. No Sí, beban y marquen. Never drink and dial. beban, Nada más una pregunta. No, nada. Ahora imagínense lo que explicaba el doctor Steven al principio. Traes la dopamina a todo lo que da. Porque conociste a esta persona, estás saliendo con ella, estás feliz y vuelto loco. Y de repente, con tu dopamina full, ya no contesta el mensaje igual que antes, ya no te marcó en la tarde, ya no lo viste el fin de semana como lo veías antes, y de repente se voltea y te dice, ¿sabes qué? No soy tú, soy yo. La dopamina se te crashea de 100 a 0. Y se te sube el cortisol, comienza la ansiedad y se te sube la noradrenalina, la taquicardia, la sensación que estás como mareada, el temblor de las manos y una serie de cosas que le suceden a nuestro cuerpo. Pero el mensaje, al final, el mensaje más importante es que todo esto que hemos hablado de sustancias, neurotransmisores, hacen contacto con la corteza, con nuestra conciencia. Claro, 100%. Pero la próxima vez que ustedes estén saliendo con alguien y pasen los meses y de repente tienen un cambio emocional, no siempre es, no, es que ya me dio flojera esta vieja. No siempre es eso. Es porque ya se equilibraron. Hay una fuente de equilibrio. Y el equilibrio garantiza continuidad. Porque no podrías estar en el high toda la vida. No lo logras. O sea, tu cuerpo no lo da. No lo da. No lo va a dar tu cuerpo. El equilibrio Sí, garantiza la continuidad. Así es. O sea, todos los que llevamos 16 años con una pareja, 15, 23, 34, 52, es gracias al equilibrio. Al equilibrio.
Justamente. Y es un equilibrio que tiene que ver en términos biológicos claramente, pero también es un constructo de tu educación, de tus experiencias de vida. Esto de cómo yo como conciencia, como persona, enfrenta cada situación adversa. Ok, el doctor Steven Vargas es neurólogo clínico, experto en enfermedades neuromusculares. Con él hablamos hace poco, por ejemplo, de esclerosis lateral amiotrófica. Es especialista en nervio y músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Lo encuentran en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el Centro de Neurociencias. Les doy el teléfono del consultorio por si alguien ocupa. Es el 5591 30 46 29. Qué placer y qué diversión hablar contigo siempre. Gracias.